Amigas y amigos, tengan ustedes la bienvenida a esta nueva charla virtual donde seguiremos hablando en relación al régimen jurídico de la insolvencia. Es decir, que seguiremos hablando sobre las deudas, pero no sobre cualquier deudas, como se lo ha dicho. Hablaremos sobre las deudas impagables, sobre las deudas incobrables, sobre las deudas eternas, sobre las deudas inflables, sobre la suspensión de pagos, sobre las quiebras, sobre concursos de acreedores, voluntario, preventivo, necesario, que todavía no hemos tocado, así como las diferentes clases de insolvencia que determina el artículo 417 del Código Orgánico General de Procesos en vigencia, manteniendo la trilogía que tradicionalmente ha mantenido nuestra legislación, en donde se conocen tres clases de insolvencias según su causalidad. La primera de ellas se refiere a la insolvencia fortuita o por fuerza mayor, que pues aquella que proviene por desastres de la naturaleza, como un terremoto, como una inundación, como un desastre natural, en cuyo caso esa insolvencia no es punible. Otra de las insolvencias, la segunda insolvencia que encontramos en cuanto a la jerarquía, igual en cuanto a sus efectos penales, tiene que ver con la insolvencia culpable. Muchos estudiosos del tema cuestionan que se la llame culpable y que determinan que con mayor precisión debería utilizarse el término de culposa, por cuanto en el mismo artículo 417 que hemos referido se refiere a la actitud imprudente y a la actitud disipadora del deudor, en cuyo caso hasta el Código Penal, que dejó de estar en vigencia por la derogación que hizo expresamente el Código Integral Penal, estaba penalizada. Esa clase de insolvencias culpable actualmente no se encuentra penalizada, ha desaparecido del catálogo de delitos. Por tanto, cualquier persona que caiga en insolvencia y que se le pueda acusar de imprudencia, de negligencia, de impericia, no es causal para que sea reprimido con prisión. Expresamente la ley hace referencia a la insolvencia fraudulenta o simulada. Esa es, de las tres, la única insolvencia que actualmente el Código Integral Penal penaliza. Expresamente la simulada. ¿Qué es la insolvencia simulada o fraudulenta? No deja, de acuerdo al principio de legalidad, no deja al libre arbitrio del intérprete, ni del juez, ni del fiscal, para que determine la actitud fraudulenta en términos generales, sino que se hace expresa constancia en cuanto a que la simulación tiene que ser en cuanto a la deficiencia patrimonial. Es decir, que el deudor, de manera premeditada, de manera expresa, disminuya su patrimonio de manera real o ficticia para aparecer con un pasivo mayor. Es decir, el déficit patrimonial es falso. Solo en ese caso, el artículo 205 del Código Integral Penal sanciona con prisión de 3 a 5 años al deudor que ocasiona que de manera simulada, ficticia o real disminuyan sus activos o aumenten su pasivo, que es otra de las formas de provocar la insolvencia simulada. En todo caso, debemos dejar constancia en esta charla que la insolvencia fraudulenta
es reprimida con prisión de 3 a 5 años de prisión. El régimen jurídico penal de la insolvencia no solo sanciona a el deudor. En este caso, en los casos de que tiene que investigarse por imperio de la ley, todos los casos de que se declaran insolvencia deben de ser trasladados a la Fiscalía General de la Nación para que se proceda a la investigación. Debe investigarse toda la situación económica e inclusive la participación de acreedores y de terceras personas que pudieron haber colaborado y participado en la simulación de la insolvencia. El acreedor también tiene responsabilidad en cuanto se pueda demostrar que ha participado en la adulteración del principio de igualdad que resulta ser la regla de oro dentro del concurso de acreedores o insolvencia. En el juicio de insolvencia se respetan el principio de igualdad entre todos los acreedores, con solamente la excepción de los privilegios que determina la ley, como los privilegios laborales, como los privilegios por pensiones de alimentos, como los privilegios que tienen muchos créditos públicos, etcétera, etcétera. Cualquier actitud, conducta de los acreedores que tiendan a romper el equilibrio de igualdad que determina la ley es sancionado. Esta figura, los estudiosos del tema lo llaman la insolvencia preferencial, que sanciona el artículo 208, inciso 1, 2 y 3, con prisión de 6 meses a 2 años de prisión. Esa es lo que conocemos con el delito de quiebra preferencial o insolvencia preferencial. También existen otras figuras delictivas en este momento, que se han mantenido en el Código Integral Penal, como el alzamiento de los comerciantes. Existe un antecedente concursal en cuanto a que el alzamiento fue una de las figuras jurídicas penalizadas que primero se puso en vigencia en nuestra legislación y se lo mantiene pese a que no desarrolla profundamente en qué consiste el alzamiento cuando se determina que ésta sea partícipe o sea parte de la insolvencia fraudulenta. El alzamiento no es otra cosa que el hecho por el cual un comerciante desaparece de manera intempestiva y sin previo anuncio público o a sus acreedores. Hoy día, con los medios de comunicación, con mayor razón, con la tecnología, con mayor razón, no se justifica que un comerciante desaparezca de su establecimiento de un momento a otro, como ocurre normalmente que el establecimiento comercial de la noche a la mañana cierra sus puertas sin aviso. Eso era presunción de insolvencia en la parte civil y era figura delictiva en el ámbito penal. Eso, el alzamiento está sancionado con prisión de 1 a 3 años en el artículo 206, inciso primero. Otras de las figuras delictivas que tenemos que tomar en cuenta cuando tratamos de la insolvencia fraudulenta, que no solamente sanciona al deudor, sino también a los acreedores por tráfico de votos. Cuando un acreedor participa en una junta de acreedores o asamblea y a cambio de su voto consigue algún pago, algún activo que no le corresponda en función de sus privilegios, es sancionado con la pena de 6 meses a 2 años, de acuerdo con el artículo 208, inciso tercero del Código Integral Penal. Finalmente, dentro de las figuras que constan como delitos concursales, también tenemos la malversación en la que puede incurrir el síndico de la quiebra. La malversación, aunque como delito autónomo ha desaparecido del Código Integral Penal, se mantiene en el delito concursal cuando el síndico, que es el encargado de administrar y custodiar los activos concursales, hace uso de ellos de manera arbitraria
comete el delito de malversación concursal que determina y tipifica el artículo 208, inciso 4 del Código Electoral Penal. Hasta ahí hemos visto las diferentes conductas que se tipifican como insolvencia fraudulenta y delitos concursales. Debemos señalar también en esta corta charla que tenemos que el delito de insolvencia fraudulenta tiene sus características muy peculiares y muy distintas a los delitos comunes. En este caso, lo que debemos destacar, por ejemplo, es que el delito de insolvencia fraudulenta y los delitos concursales no se pueden perseguir mientras el juicio de insolvencia en su fase civil esté con el auto inicial no ejecutoriado. Es decir, que mientras no esté en firme la declaratoria de insolvencia, no se puede dar inicio al juicio penal. Esto lo conocemos con el nombre en nuestra actividad penal, nos lo conocemos con el nombre de prejudicialidad, que se utilizan en otras figuras jurídicas como, por ejemplo, la falsificación de documentos públicos, etcétera, etcétera. Otra de las características que podemos señalar en este delito de insolvencia fraudulenta es que, a diferencia de los delitos comunes, donde dogmáticamente se determinan los elementos sustanciales como la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, en los delitos de insolvencia fraudulenta encontramos que la norma penal no describe la conducta en que incurre el deudor para cometer el delito. Esta figura la conocemos con el nombre de tipo penal en blanco, que ha sido muy cuestionada por los penalistas, pero que los conocedores de la materia concursal determinan la necesidad de que exista una norma mucho más general que se refiera ya no sea en la parte penal, sino en la parte civil, comercial, o dejarlo para que una norma secundaria lo localice con mayor determinación. Así como encontramos nosotros que en el caso de la insolvencia fraudulenta, en términos generales, el artículo 417 del COGEC se refiere a la insolvencia simulada o fraudulenta como la que procede por actos maliciosos en contra de los acreedores. O sea, los actos dolosos o maliciosos tienen que ser en perjuicio de los acreedores. Si el propio deudor atenta contra su patrimonio, pero ese atentado no ocasiona perjuicios a los acreedores, no comete el delito de insolvencia fraudulenta. Podría estar cometiendo cualquier otro delito, pero no el de insolvencia fraudulenta. También debemos determinar que el delito de insolvencia fraudulenta tiene otra particularidad, que los doctrinarios le llaman pluriofensivos. Es decir, que el bien jurídico protegido no solamente en este caso es la propiedad, el patrimonio del propio deudor, sino que tiende a proteger otros bienes, como en el caso de la insolvencia fraudulenta, tenemos que protege como bien jurídico a la administración de justicia. Obvio que la administración de justicia se siente afectada cuando existe un delito de insolvencia fraudulenta, pues el mandamiento de ejecución que dicta el juez civil es para que se cumpla. Y obtenemos que el deudor insolvente, al no dar cumplimiento al mandamiento de ejecución, lo burla con un mecanismo fraudulento como el de enajenar ficticiamente, distraer, esconder, ocultar su propio patrimonio para fingir una insolvencia. De tal manera que la administración de justicia es otro de los bienes protegidos que se supone tutela la insolvencia fraudulenta. La administración de justicia, así como la fe pública. La fe pública, que debe proteger el cumplimiento de las obligaciones entre los privados, o públicos y privados. La fe pública, que debe proteger el crédito como un instrumento necesario para el desarrollo de una comunidad.
también se tutela con, con la detención, con la prisión que ordena el artículo 208 del Código Integral Penal. De tal manera que tenemos otra de las particularidades de la insolvencia fraudulenta, que se diferencia de los delitos comunes. Debemos hablar finalmente de la figura jurídica en términos generales, cómo se producen en la práctica las insolvencias fraudulentas. Como le hemos dicho, no se trata de cualquier fraude, no se trata de simples engaños, no se trata de simple y llanamente decir que el hecho de que no se haya podido cumplir con una obligación por algún motivo, el deudor incurre en fraude. Específicamente, la norma determina que la simulación puede consistir en aumentar o exagerar o simular pasivos, deudas. Es decir, que un deudor que tiene deudas por $100.000 reales, las coloca en 100, 200 o 300.000, cuando esa diferencia efectivamente hace que provoque el déficit patrimonial que produce el déficit que aparece como insolvencia. Esa es una de las formas de insolventarse que determina el Código Integral Penal, aumentando o simulando un pasivo inexistente. Ahí se sanciona tanto a la persona que aparece como supuesto deudor, como acreedor, así como al deudor que simula e integra al balance patrimonial una deuda inexistente. Otra de las formas que determina la ley para sancionar e incurrir en insolvencia fraudulenta es disminuir el activo, sacar de su patrimonio bienes, sea de manera real o de manera simulada, como ocurre muy frecuentemente cuando el deudor conoce que se avecina una declaratoria de insolvencia. Generalmente es recomendado, hasta por los mismos abogados, que se deshaga ficticia o realmente de sus bienes más importantes o de algunos de ellos. De tal manera que en algunos casos los bienes son colocados a nombre de terceras personas, pero siguen siendo del propio deudor. En ese caso, al probarse aquella simulación, el bien patrimonial escondido debe regresar y retornar a las bases, al activo concursal. Cuando se trata de ventas reales o enajenación real, por donación o por cualquier otro tipo de acto jurídico, y el bien ha salido realmente del patrimonio para ingresar al patrimonio de una tercera persona, debe ser investigado. Y si realmente ingresó dinero al patrimonio del deudor concursado, este debe sustituir al bien jurídico que se enajenó. De otra manera, pues, será causa suficiente para que sea calificada de insolvencia fraudulenta. Esta es la forma como nosotros vamos a concluir el análisis de la insolvencia fraudulenta, con lo cual nosotros confirmamos nuestra actitud de no es que estamos defendiendo a los deudores a su actitud de no pago, porque nosotros hemos manifestado aquí siempre que para que tenga éxito un deudor en su pretensión de llegar a un concurso preventivo o a un concurso voluntario, debe actuar con honestidad y sinceridad frente a su deudor, a su acreedor. Si no lo hace y ocurre lo contrario, como hemos señalado, escondiendo bienes o aumentando deudas inexistentes en su balance patrimonial, incurre en el delito de insolvencia fraudulenta, que sanciona el Código Penal con prisión de 3 a 5 años. De tal manera que el delito de insolvencia fraudulenta efectivamente es una de las formas como se puede sancionar a un deudor y proteger al crédito nacional. Muchas gracias.